Bueno, y 3 serían los marinos peruanos que estarían siendo investigados en Perú por supuesto espionaje a favor de nuestro país. El gobierno chileno negó haber sido notificado a través de la Cancillería de este hecho. Vamos a profundizar en este tema con el analista internacional Daniel Prieto. Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, analicemos un poco esta denuncia del gobierno peruano que en otras ocasiones también se han dado situaciones similares. 3 personas que habrían prestado algún tipo de servicio a nuestro país, según lo que se plantea en Perú. ¿Cuál es su análisis con respecto a este hecho en puntual, esto que se ha dado a conocer en el día de hoy? Bueno, yo te debo confesar que no estoy al tanto del detalle de este hecho puntual. Yo me he informado, al igual que ustedes, por la prensa. Lo que sí es cierto es que existe espionaje, existe búsqueda de información, existe por el lado chileno un esfuerzo por entender el estado de situación de las Fuerzas Armadas peruanas, bolivianas, argentinas, y eso es una rutina. Y es casi una cosa constitucional, que las Fuerzas Armadas tienen un servicio de inteligencia que se dedica a actualizar el estado de las capacidades de Perú, Bolivia y Argentina. Con esto usted quiere decir que podría ser efectivamente real que Chile haya tenido algún tipo de vínculo con estas 3 personas, y porque también se habla de un pago por fotografías, por cierto material en particular que se le estaría solicitando. Podría ser cierto, podría ser perfectamente cierto que Chile, en su afán de buscar información a través de una organización como el Servicio Secreto, en fin, se dedique a investigar cosas puntuales. Por ejemplo, este caso de la Armada del Perú, yo tengo entendido que esto está relacionado con la Marina de Guerra. ¿Esto se ha dado siempre así, que nuestro país, y quién sería el órgano que desde nuestro país finalmente coordina o, por ejemplo, establece algún tipo de comunicación o de conexión con estas personas que prestarían este tipo de servicios? Bueno, se ha dado hace, yo diría, siglos, ya en la época de la Guerra del Pacífico e incluso antes, hubo a través de los servicios diplomáticos unos esfuerzos de inteligencia de parte de Chile y de Perú por entender lo que estaba pasando. Nosotros, por ejemplo, en el año 78 pensamos que iba a haber una guerra con Argentina y mandamos a un señor que se llama Arturo Prat como espía de Chile a Argentina a investigar los posibles preparativos de Argentina para una guerra con Chile, que se veía como muy inminente. Y al final las cosas se trasladaron a Perú y se ocurrió la Guerra del Pacífico. Y eso ocurrió hace más de un siglo. Evidentemente que después de eso, tanto Perú como Chile, como Argentina, tienen sus propios servicios de inteligencia y ellos se dedican a buscar información para estar al tanto de detalles tecnológicos, de capacidades operacionales de cada uno de los países. Ahora entonces, la reacción que ha tenido el gobierno peruano, en este momento también se ha citado un Consejo de Estado y no queda ahí, sino que también se ha llamado a otros personeros, podríamos decir, políticos de todos los sectores a analizar este hecho. ¿Es una reacción que corresponde a la magnitud de esta denuncia, cree usted? Porque, por otro lado, vemos que en Chile más bien se ha optado por un poco bajarle un poco el perfil a este tema, y la única, podríamos decir, respuesta que hemos tenido es finalmente decir no tenemos una información oficial con respecto a esto. Claro, yo creo que es una decisión política del gobierno peruano, subirle el perfil o bajarlo, armar un escándalo por esto o considerarlo que es parte de las relaciones normales entre los países que de repente se dan estos casos. O sea, había una cierta intención en esto, ¿cree usted, en citar estos consejos y en...? Pues, claro, se podría escalar un poco el problema dándole una importancia política mayor de la que realmente tiene. ¿Y eso por qué le podría convenir a Perú? Bueno, a veces los gobiernos, cuando se debilitan un poco, buscan una fuente de problemas externos para tratar de unificar o unir a los distintos sectores dentro del país en torno al gobierno, y además porque el propio Ollanta tiene un régimen nacionalista, según lo que él ha planteado siempre, y ha estado reconstruyendo las Fuerzas Armadas con mucho éxito, con mucha eficacia. Las Fuerzas Armadas peruanas adquirieron unas enormes capacidades en los últimos 2 o 3 años, y por los planes que él tiene se proyectan con enormes capacidades adicionales en el futuro. Y eso probablemente preocupa a Chile, porque las capacidades militares de Chile se han un poco estancado en los últimos años en comparación con esta evolución hacia el desarrollo de las capacidades peruanas. Ahora, ¿cómo debiese responder nuestro país, sobre todo cuando también el presidente del Perú en el día de hoy plantea que si es que efectivamente se comprobara este hecho, se estaría frente a una situación gravísima y que esto pondría en jaque, podríamos decir, las relaciones chileno-peruanas? Bueno, eso sería una decisión política de él. No tiene por qué poner en jaque las relaciones, porque es absolutamente normal que existan servicios de inteligencia que estén trabajando en la búsqueda de información por una u otra vía. Ahora, que se haya detectado, que haya habido suboficiales o gente de las Fuerzas Armadas peruanas, en este caso de la Marina de Guerra del Perú, que haya vendido información a Chile, bueno, eso está
sujeto a la investigación que ellos hagan y la información que ellos puedan proveernos. Nosotros no sabemos, solamente escuchamos esta información por la prensa. Y a su parecer, esta respuesta que ha tenido el gobierno peruano con respecto a este hecho, ¿es algo que debiese preocupar a Chile? Si ellos escalan esto y lo usan para crear un escándalo, claro que debiera preocuparnos, porque no sabemos cuáles son las intenciones del gobierno peruano para escalar el problema. ¿Preocuparnos a qué magnitud? A decir, No, porque se podría dar un de que conflicto más allá tal vez de las relaciones políticas o bilaterales. Yo siempre he visto de parte de Chile un esfuerzo por crear una especie como alianza con Perú y en general buscar la integración latinoamericana. Y cada cierto tiempo notamos una cierta hostilidad de Perú que después trata de amortiguarse, pero después vuelve otra hostilidad peruana, después vuelve una tercera y una cuarta y una quinta hostilidad peruana por distintas causas. Son provocaciones para lo mismo usted. lo notamos de Bolivia. Con Argentina hemos estabilizado las relaciones ya hace más de una década, afortunadamente, y no notamos nada de esto. Entonces, y el país que compartimos la frontera más larga también. Y tenemos una frontera mucho claro. más larga, un país mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más amenazante Argentina para Chile que Perú y Bolivia. Pero afortunadamente, quizás porque hay un problema de que las Fuerzas Armadas argentinas colapsaron en las últimas décadas por un problema político, un problema presupuestario, y ahora recién se están reconstruyendo en los últimos 6, 7 años. De repente puede llegar a ser una amenaza nuevamente, pero por lo menos nosotros tenemos una alianza tácita con Argentina. De hecho, tenemos fuerzas combinadas para operar con la ONU, hacemos ejercicios juntos, hacemos ejercicios navales juntos, a veces hemos participado en ejercicios aéreos juntos. Eso no lo hemos visto ni con Bolivia ni con Perú. Ahora, cuando comenzamos esta conversación, usted dice que esta es una práctica habitual. Por lo tanto, uno también debiese entender que en nuestro país también hay espías peruanos. Sí, hay espías peruanos y nosotros los hemos detectado en varias oportunidades. Sabemos que las embajadas trabajan con una red de espionaje y nosotros lo consideramos normal. Obviamente que si de repente se diera una situación de crisis... ¿Se han detectado, perdón que me detenga en ese punto, son chilenos que le prestaban servicio y qué ha pasado? Porque si es que es así, si efectivamente se han detectado, ¿por qué no se ha reaccionado de la misma forma en que lo hace el gobierno peruano, por ejemplo? Bueno, nosotros no hemos detectado chilenos vendiendo la información a los peruanos, hasta donde yo sé. Pero sí se sabe de una red de espionaje que maneja normalmente a través de la embajada, a través de los agregados militares, en fin. Y eso es una cuestión de rutina y es en cierto modo considerado normal. Y más o menos se trata de identificar quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen. En fin, no siempre se detecta todo lo que hacen, pero hay un esfuerzo de inteligencia y contrainteligencia permanente. Y es una relación de rutina, no solo de Chile con Perú, sino que con Bolivia, con Argentina y de todos los países latinoamericanos entre sí. Incluso a nivel internacional es una práctica habitual a nivel mundial. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para conversar respecto a este tema. Que esté muy bien, gracias. Muy bien, mucho gusto.